Hola a todos, soy Rosana La Rotonda, jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Farmacología Básica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, y en esta oportunidad vamos a hablar de tres grupos farmacológicos antimicrobianos, como son los aminoglucósidos, la asociación trimetoprima sulfametoxazol y el grupo de las quinolonas. Bien, vamos a empezar hablando de los aminoglucósidos. En términos generales, los aminoglucósidos, químicamente su estructura está formada por dos o más aminoazúcares ligados en un anillo de exosa por enlaces glucosídicos. Por esta estructura son policationes polares. Este es un primer dato importante a tener en cuenta al momento de definir algunas cuestiones cinéticas de los aminoglucósidos. Respecto de su mecanismo de acción, inhiben la síntesis de proteína, alterando la traducción del ARN mensajero. Al ser polares, policationes polares, en las membranas externas de los gram negativos requieren difundir a través de porinas. Por otro lado, atraviesan la membrana plasmática a través de transportadores de electrones. Esto es, el transporte de electrones, la fase 1 dependiente de energía, conocida como fase 1 dependiente de energía, requiere potenciales de membrana, negativización de membrana interna, para que le dé el impulso para acceder a través de la membrana plasmática e ingresar al interior de la bacteria. Este ingreso a través de la membrana plasmática es el paso limitante del antimicrobiano a la bacteria, fundamentalmente por varias razones. Como primera medida, porque requiere la participación de oxígeno, o sea que ya podemos inferir que hay una resistencia natural a los aminoglucósidos por los anaerobios estrictos. Por otro lado, este paso limitante puede estar inhibido por el calcio, por el magnesio, por las caídas del pH del lugar donde estén actuando, por los estados de anaerobiosis o por la hiperosmolaridad. Por ejemplo, en un absceso, la anaerobiosis del absceso evita la acción del aminoglucósido. Lo mismo la orina hiperosmolar, por ejemplo. Una vez en el citoplasma se unen a la subunidad 30S del ribosoma y de esta manera generan lectura errónea y una terminación prematura de la traducción del ARN mensajero. Por lo tanto, generan una síntesis de proteínas aberrantes, que son las proteínas que finalmente se insertarán en la membrana plasmática, alterando la permeabilidad. Y fundamentalmente lo que hacen es aumentar el transporte del aminoglucósido hacia el interior de la bacteria. Esta fase, conocida como fase 2 dependiente de energía, además por tener efectos sobre la membrana plasmática, es la que supone un efecto bactericida de los aminoglucósidos, que no actúan solamente sobre la subunidad 30S y la síntesis proteica. De esta manera podemos decir a grandes rasgos que cuando uno habla de aminoglucósidos piensa fundamentalmente en espectro gram negativo, aerobios, algunos pocos gram positivos, bactericidas por este mecanismo que acabamos de describir, y si ustedes recuerdan, logran su efecto dependiendo de la concentración y tienen efecto posantibiótico. Respecto de los mecanismos a través de los cuales las bacterias hacen resistencia a aminoglucósidos, lo pueden hacer a través de distintos mecanismos, fundamentalmente por mutaciones. Habitualmente lo que aparecen son alteraciones del blanco del antimicrobiano, o sea, esta subunidad 30S ribosomal se altera. Esto es frecuente en la Escherichia coli. También lo pueden hacer a través de enzimas metabolizantes del antimicrobiano, transmitida por plásmidos, suele verse en el enterococo, o alterando el transporte al interior de la bacteria, resistencia menos frecuente que puede aparecer. Pero un dato importante para los aminoglucósidos en general es que es infrecuente
la resistencia cruzada entre las drogas del grupo. O sea que hay antimicrobianos, hay gérmenes resistentes a determinados antimicrobianos del grupo que no expresan resistencia a otros del mismo grupo. Respecto a la cinética general de los antimicrobianos aminoglucósidos, hoy decíamos que son cationes polares, por lo cual no se absorben por vía oral. Se pueden administrar por vía intramuscular, se pueden administrar por vía endovenosa y existen muchas formulaciones de uso local o de uso tópico intraocular o en el oído externo, por ejemplo. En términos generales no pasan sistema nervioso central porque concentran mal en ojo, concentran mal en las secreciones respiratorias y tardan en difundir a las cavidades, en términos generales, pleura, líquido sinovial, peritoneo y pericardio, logran concentraciones lentamente. Tienen baja unión a proteínas y tienen un volumen de distribución bastante bajito, parecido al líquido extracelular. Donde sí concentran bien es en corteza renal, endolinfa y perilinfa en el oído interno, y es en los dos lugares donde mayor toxicidad expresan también. Obviamente hay que tener algunas precauciones porque pasa al feto, de hecho, con algunas drogas del grupo como la streptomicina, se han observado efectos adversos en los hijos de mujeres que han tomado aminoglucósidos durante el embarazo, por ejemplo, ototoxicidad. Y tienen eliminación renal rápida, casi toda renal, por lo cual requieren ajuste de dosis en insuficiencia renal, esto sumado a la toxicidad renal que generan por la alta concentración en este sitio. En términos generales, los aminoglucósidos son antimicrobianos de ultra reserva, porque los efectos adversos limitan su uso. Están reservados para infecciones severas que complican con gram negativos que requieren habitualmente asociación de antimicrobianos y que quedan como último recurso para infecciones donde no existe un solo antimicrobiano que se pueda utilizar para lograr el efecto. ¿Cuáles son estos efectos adversos que preocupan? Fundamentalmente la ototoxicidad y la nefrotoxicidad, que son los más frecuentes. Cuando hablamos de ototoxicidad de los antimicrobianos aminoglucósidos, hablamos de toxicidad tanto vestibular como auditiva. Es un efecto adverso frecuente que puede aparecer entre el 10 y el 20% de los usuarios de aminoglucósidos y que va en relación al aminoglucósido del grupo que presentan más o menos toxicidad en este sitio. La toxicidad aparece por destrucción progresiva de las neuronas sensitivas, tanto vestibulares como cocleares, y que inicialmente aparecen por acumulación en endolinfa y perilinfa y puede ser reversible. Una vez que progresa, si uno sostiene la exposición del antimicrobiano y permite la acumulación, hay degeneración retrógrada del nervio acústico y de esta manera el proceso de toxicidad es irreversible con sordera irrecuperable. ¿Qué es esta ototoxicidad? Depende fundamentalmente de las concentraciones, de la acumulación en endolinfa que permite de alguna manera el acúmulo en este lugar del antimicrobiano y la destrucción neuronal. Por eso es muy importante hacer seguimiento de este efecto adverso durante el tratamiento. El seguimiento ideal sería con audiometría, pero es bastante infrecuente que esto se puede hacer en nuestro medio. En algunos sitios sí esto está reglamentado y debería ser por regla la manera de hacer seguimiento de este efecto adverso. El otro efecto adverso más frecuente
y más notorio que uno suele ver cuando utiliza aminoglucósidos es la toxicidad renal. La toxicidad renal tiene una frecuencia que puede superar el 25%, esto es, 1 de cada 4 pacientes va a tener toxicidad renal y aparentemente está relacionada con un efecto de los aminoglucósidos que inhiben autacoides, fundamentalmente prostaglandinas y segundos mensajeros. Lo que hacen de esta manera es lesionar las células del túbulo proximal hasta que finalmente afectan el filtrado glomerular. Casi siempre la nefrotoxicidad es reversible, aunque la reversión a filtrado glomerular normal suspendido el antimicrobiano suele ser de recuperación lenta. Dentro de las características que hoy planteábamos de los aminoglucósidos, hablábamos de este efecto concentración dependiente y de si esto después tiene utilidad o no en la práctica clínica, con algunos esquemas antimicrobianos que incluyen aminoglucósidos. Las dosis únicas de una concentración alta de aminoglucósido, aprovechando este efecto concentración dependiente y este efecto posantibiótico, pareciera tener mayor protección contra este efecto tóxico renal, pero no así contra la toxicidad vestibular y auditiva. De todas maneras, en los ensayos clínicos no está demostrado que todos los aminoglucósidos se pueden usar a dosis altas una vez por día, aprovechándonos de este efecto concentración dependiente, porque después no siempre han demostrado control de la infección. Otro efecto adverso de los aminoglucósidos es el bloqueo neuromuscular. El bloqueo neuromuscular realmente es muy infrecuente de ver, pero puede ocurrir. Hoy decíamos que los aminoglucósidos son de reserva para infecciones severas que comprometen la vida. En este escenario hay que imaginar pacientes que están en cuidados críticos o pacientes que tienen una internación con alta demanda y alto requerimiento asistencial, y habitualmente el bloqueo neuromuscular se puede observar cuando se asocia a otras drogas neurotóxicas como los anestésicos o el uso de bloqueantes neuromusculares, por ejemplo, en asistencia respiratoria mecánica. Menos frecuentemente podemos observar otros efectos adversos como escotomas. Estos son unos parchados sin visión central por compromiso del nervio óptico, neuritis periféricas en el sitio de administración intramuscular, parestesias peribucales cuando se realizan infusiones endovenosas y raramente reacciones de hipersensibilidad. Teniendo en cuenta todas estas características, es muy fácil inferir ahora interacciones medicamentosas. Obviamente con otras drogas que tienen efectos nefrotóxicos como la anfotericina B o la vancomicina, aumenta el riesgo de toxicidad renal y obviamente el ajuste de dosis al filtrado glomerular y el seguimiento con por lo menos creatininas diarias o cada 48 horas es fundamental en estos pacientes. Respecto de la furosemida por un lado produce ototoxicidad, o sea que puede potenciar el efecto ototóxico de los aminoglucósidos, e independientemente de este efecto aumenta el riesgo de nefrotoxicidad porque al ser un diurético de alto techo puede condicionar insuficiencia renal prerrenal. Ya hemos dicho que los anestésicos y los bloqueantes neuromusculares asociados a aminoglucósidos predisponen al riesgo de bloqueo neuromuscular. Obviamente requieren seguimiento con función renal, ajuste de dosis con caída de filtrado glomerular y en la medida de lo posible, y si se pudiera en el centro donde se estén utilizando, sobre todo cuando se administran por vía intravenosa, la audiometría debería ser
el mejor parámetro de seguimiento de la ototoxicidad. Siempre que se pueda hay que hacer dosajes intratratamiento. Dentro del grupo de aminoglucósidos existen diferentes drogas: la streptomicina, la gentamicina, tobramicina, amicacina y neomicina. En términos generales, amicacina es una droga de uso endovenoso en pacientes críticos cuando uno está pensando en cobertura de gérmenes gram negativos resistentes y no en otras circunstancias. La gentamicina se puede utilizar por vía endovenosa, intramuscular o bien en formulaciones tópicas como cremas para uso sobre lesiones cutáneas. La vía endovenosa habitualmente se utiliza asociada a otros antimicrobianos, ampliando el espectro para gram negativos, sobre todo en infecciones polimicrobianas como pueden ser las infecciones intraabdominales. La streptomicina se utiliza por vía intramuscular y está dentro del esquema de la polifarmacia del tratamiento de la tuberculosis para evitar la aparición de resistencia. La tobramicina habitualmente su uso está bastante restringido. Tenemos todavía en el mercado tobramicina asociada a dexametasona como colirios para las infecciones oculares, y la neomicina, que aparecen todavía algunas formulaciones para aplicación tópica, también se puede utilizar por vía oral en algunas circunstancias donde se requiere. Recuerden que son polares, no se absorben y se pueden utilizar solamente cuando se requiere de contaminación del tubo digestivo. Vamos a hablar ahora de otro antimicrobiano, como es la asociación de dos antimicrobianos que tienen sinergia de potenciación, como son la trimetoprima más el sulfametoxazol, conocido como TMS. Esta asociación, las sulfamidas en general solas casi no se utilizan, y esta asociación es la que mayor utilización tiene en la práctica clínica. ¿Por qué hacen sinergia de potenciación? Porque actúan en diferentes fases de la síntesis de folatos que son necesarios, digamos, paso necesario para la síntesis de ADN de la bacteria, que no pueden incorporar del exterior, como las células eucariotas, el folato, y deben sintetizar. El efecto, el mecanismo de acción depende fundamentalmente de esta inactivación en fases de la síntesis del fólico. Por un lado, las sulfonamidas lo que hacen son análogos del ácido paraminobenzoico, de esta manera inhiben la incorporación del ácido al ácido fólico, y por otro lado, en un paso posterior, la trimetoprima lo que hace es evitar la reducción de la dihidrofolato a tetrahidrofolato o folínico, y de esta manera inhiben la síntesis del ADN. ¿Cómo hacen resistencia a los gérmenes al TMS? Habitualmente lo hacen por distintos mecanismos. Una manera es expresando genéticamente sobreproducción de ácido paraminobenzoico y de esta manera generando una competencia con el análogo, que es la sulfonamida, disminuyendo la permeabilidad al antimicrobiano o modificando a la dihidrofolato. Habitualmente cuando uno habla de trimetoprima sulfametoxazol piensa fundamentalmente en algunos gérmenes a la cabeza, el Pneumocystis jirovecii, tanto para tratamiento como para profilaxis. Tienen utilidad actualmente para el estáfilo meticilino resistente de la comunidad, no para el estáfilo meticilino resistente intrahospitalario.
Tiene impacto y puede ser útil en brucelosis, toxoplasmosis, y hay que tener en cuenta que como las resistencias aparecen y desaparecen, y yo les he contado en alguna oportunidad que el punto de corte para definir resistencia es cuando aparece resistencia superior al 20%, hasta hace muy poco tiempo la Escherichia coli, germen de mayor frecuencia para las infecciones urinarias, sobre todo infección urinaria baja no complicada, si bien era primera línea de tratamiento, en nuestro medio hoy ya la resistencia superó este 20%, que es el punto límite de inflexión para tratar, con una sensibilidad de un poquito más del 70%, por lo cual ya no se pueden utilizar como primera línea de tratamiento. Por otro lado, por su mecanismo de acción, la trimetroprima sulfametoxazol no da cobertura contra anaerobios. Respecto de la cinética del TMS, podemos decir que tiene buena penetración en líquido cefalorraquídeo, en secreciones respiratorias y en la bilis. Tiene una vida media de aproximadamente 8 a 10 horas, lo que permite administraciones cómodas para el paciente. Alta unión a proteínas plasmáticas, se elimina por vía renal, lo que requiere ajustes de dosis con caídas del filtrado glomerular, y vienen formulaciones para ser usadas por vía oral o vía endovenosa. Siempre la relación de esta asociación es de 5 a 1, esto quiere decir 160 miligramos de trimetoprima más 800 miligramos de sulfametoxazol, o viene la presentación por la mitad de esta dosis. Los efectos adversos más frecuentes del TMS van de la mano del componente sulfonamida, fundamentalmente porque las sulfas producen efectos adversos cutáneos. El 75% de los efectos del TMS dependen de este componente, que pueden ir desde un rash cutáneo leve, dermatitis exfoliativas, hasta cuadros cutáneos mucho más severos como el síndrome de Stevens-Johnson. Producen irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos, estomatitis, glositis, y menos frecuentemente pueden dar irritación del sistema nervioso central, y un efecto adverso infrecuente pero muy temido, sobre todo en algún grupo de pacientes específicos, es la toxicidad hematológica. Suelen dar freno medular, entonces puede aparecer caída de glóbulos blancos, caída de plaquetas o distintos tipos de anemia. La anemia hemolítica es bastante menos frecuente de ver, habitualmente puede estar asociada al déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es un síndrome genético infrecuentísimo, pero puede aparecer anemia megaloblástica por déficit de folato o hasta la más temida anemia plástica. Por su mecanismo de acción, esta asociación trimeteroprima sulfametoxazol tiene contraindicaciones de uso en algunas situaciones específicas. En el recién nacido y en el último trimestre del embarazo, fundamentalmente tiene que ver con la competencia que hacen las sulfonamidas con la bilirrubina, y esto puede predisponer a encefalopatías neonatales por bilirrubina o kernicterus. Entonces, una contraindicación en las embarazadas cercana al parto y en el recién nacido, que tienen esta hemólisis del recién nacido que puede terminar en toxicidad y encefalopatía por acúmulo de bilirrubina en el sistema nervioso central, deberían evitarse. Por otro lado, en el primer trimestre del embarazo, como impactan sobre la síntesis de ADN, o sea, sobre la síntesis de folato, y si bien es poco frecuente que interfieran con las células eucariotas, el riesgo de anomalías embrionarias es frecuente, o sea que es teratogénico en el embarazo, contraindicación también absoluta. Nos quedaría acá el segundo
trimestre como época o periodo posible para utilizar la trimetroprima sulfametoxazol, que evidentemente siempre que se pueda debe utilizarse un beta-lactámico porque son las drogas más seguras en el embarazo, y hay que tener en cuenta en esta relación de beneficios y riesgos, cuando mi única alternativa es el uso de TMS, solo lo puedo usar en este periodo. Obviamente los pacientes con antecedentes de reacciones adversas severas a sulfonamidas tienen contraindicación de usar TMS. El último grupo de antimicrobianos que vamos a desarrollar en esta charla es el grupo de las quinolonas. En términos generales, las quinolonas actúan alterando la reparación del ADN de transcripción por distintos mecanismos. En las bacterias gram negativas inhiben a las ADN girasas y en las gram positivas inhiben topoisomerasa 4. Acuérdense que la topoisomerasa en las células eucariotas del huésped son topoisomerasas 2, por lo cual no están afectadas por las quinolonas. En la transcripción, el superenrollamiento y desenrollamiento del ADN requiere de topoisomerasas y de ADN girasas para estas reparaciones habituales intratranscripción. Por este mecanismo, las quinolonas tienen efecto bactericida, y recuerden, el efecto de este grupo antimicrobiano depende de la concentración. ¿Cómo hacen resistencia las bacterias a las quinolonas? Lo pueden hacer modificando el blanco del antimicrobiano, tanto las ADN girasas como la topoisomerasa, alterando el metabolismo, aumentando el metabolismo del antimicrobiano, disminuyendo la permeabilidad para evitar el ingreso de las quinolonas al citoplasma, o sintetizando bombas de flujo. Dentro del grupo de las quinolonas tenemos varias drogas. Las que están habitualmente en el mercado y tienen utilidad son 4, aunque las más utilizadas son las 3 primeras. La norfloxacina, la ciprofloxacina, la levofloxacina y por último la moxifloxacina. La norfloxacina se administra por vía oral, es una quinolona que concentra bastante mal en plasma, pero concentra muy bien en orina, y que ha sido durante mucho tiempo droga de elección para el tratamiento de las infecciones urinarias bajas, donde se requería de altas concentraciones urinarias, pero la resistencia de la Escherichia coli ha ido en aumento y habitualmente ya no es droga de primera línea. Tiene cobertura para el Proteus y tiene cobertura para el enterococo cuando no es una infección sistémica. O sea, para el enterococo, por ejemplo, en infección urinaria todavía podría tener alguna utilidad. Respecto de la ciprofloxacina, amplía el espectro para algunas pseudomonas, no todas, pseudomonas de la comunidad, Shigella, Salmonella, y para algunas bacterias de crecimiento intracelular como Mycoplasma y Chlamydia. También tiene utilidad para el estafilometicilino sensible, pero hay que tener en cuenta que las quinolonas, sobre todo norfloxacina y ciprofloxacina, las dos primeras, hacen resistencia marcada, sobre todo resistencia a intratratamiento, por lo cual nunca deberían ser de primera línea. La ciprofloxacina concentra muy bien en próstata, en parénquima renal, en hueso y en oído, y esta es una característica cinética que permite su utilización en estos sitios problema cuando están comprometidos con infecciones y que requieren altas concentraciones en el sitio de la infección. La ciprofloxacina se puede administrar tanto por vía oral como por vía endovenosa. La tercera droga del grupo es la levofloxacina. La levofloxacina viene formulada para vía oral y vía endovenosa
y tiene como característica principal que amplía para algunos gérmenes como neumococo y estreptococo, lo que la hace de utilidad para algunos cuadros respiratorios. Por supuesto, no es droga tampoco de primera línea en estas infecciones. Siempre debería reservarse su uso teniendo en cuenta que si bien la levofloxacina genera menos resistencia intratratamiento que las dos primeras, el uso indiscriminado de levofloxacina nos va a llevar rápidamente a la aparición de resistencia y tendría alguna utilidad para el enterococo sistémico. La moxifloxacina realmente casi no quedan presentaciones en el mercado, excepto algunas formulaciones endovenosas orales o algunas gotas óticas o gotas oculares, y amplía el espectro para anaerobios como característica diferencial. Ninguna de las drogas de este grupo es efectiva en el sistema nervioso central. Respecto de los efectos adversos más frecuentes, el sistema nervioso central pueden tener efecto irritativo, produciendo insomnio, ansiedad, irritación nerviosa, y lo hacen fundamentalmente porque, no por un efecto directo, sino porque desplazan al GABA de su receptor, fundamentalmente cuando interactúan con tratamiento asociado a AINES, cosa que por ahí sí es más frecuente de ver. Pueden afectar, y esto sí es una frecuencia de efecto adverso habitual, tanto cartílago de crecimiento en el niño y cartílagos, afectación cartilaginosa en el adulto, y de tendones, y es frecuente de ver la rotura del tendón de Aquiles en los pacientes que están tratados con quinolonas. Un efecto adverso que no hay que olvidar es la fotosensibilidad. Hay que avisarle a los pacientes que nosotros le ponemos quinolonas que la exposición solar puede dar fotosensibilidad, y es una precaución que deberían tener. Es mucho menos frecuente que den como efecto adverso trastornos digestivos, pero pueden aparecer náuseas, vómitos y dolor abdominal, y este grupo farmacológico está dentro de las drogas que prolongan el intervalo QT y que hay que tenerlas en cuenta fundamentalmente cuando se asocian con otras drogas que prolongan este intervalo. Todas las quinolonas son categoría C en el embarazo, o sea, no son drogas seguras, y si bien no están contraindicadas en niños, debería evaluarse siempre en la relación riesgo-beneficio, o sea, si no me queda otra alternativa para utilizarlas, las debería usar, pero recuerden que tienen afectación del cartílago de crecimiento. Sí son seguras en la lactancia. Bien, hasta acá llegamos. Les pido por favor que amplíen con los libros de texto, como les digo habitualmente, y tengan en cuenta que estas charlas solamente son una guía para jerarquizar y después completar el estudio de los grupos de antimicrobianos. Hasta la próxima.